Las campanas sonaron solas aquella noche. Bajo el altar, algo respiraba mientras el pastor Naasón susurraba, y en la oscuridad, los ojos de Clara aún miraban sin vida. En un pequeño pueblo, apartado entre montañas y cafetales, se erguía una iglesia blanca de campanas oxidadas, con un silencio inquietante que se apoderaba del lugar cada vez que el sol caía. Los vecinos la conocían como la Casa de Dios, pero con el paso de los años, empezó a ganar otro nombre, la guarida del pastor Naasón. Naasón llegó al pueblo vestido de predicador humilde, con la Biblia bajo el brazo y un tono de voz que inspiraba respeto y sumisión. Al principio, todos lo recibieron con fe, convencidos de que había sido enviado para salvar sus almas. Sus sermones eran largos, intensos, y muchos aseguraban que cuando hablaba, el aire en el templo se volvía más denso, como si las paredes absorbieran cada palabra. Con el tiempo, sin embargo, comenzaron los rumores. Algunos fieles salían de la iglesia con la mirada perdida, incapaces de contar lo que habían visto o escuchado en las reuniones nocturnas. Otros desaparecían sin dejar rastro, y cuando alguien preguntaba por ellos, Naasón respondía que habían partido a servir a Dios en tierras lejanas. Lo que nadie sabía era que el pastor no solo buscaba refugio en la iglesia, sino que la había convertido en su guarida personal de oscuridad. Bajo el altar había construido un sótano oculto, accesible por una trampilla que cubría con alfombras y símbolos religiosos. Allí, entre paredes húmedas, guardaba objetos que nadie esperaba ver en un lugar santo: cadenas oxidadas, velas negras, restos de ropas ensangrentadas y un extraño libro de tapas de cuero, más antiguo que el propio templo. Los feligreses empezaron a notar cambios extraños. Las noches de oración se extendían hasta la madrugada, y siempre terminaban con gritos apagados que los vecinos escuchaban desde sus casas. A veces, en medio de los rezos, se apagaban las luces y una sombra se movía entre los bancos aunque nadie se levantara. Quienes intentaban marcharse sentían las puertas trabadas, como si una fuerza invisible las cerrara por dentro. Una mujer llamada Clara fue la primera en atreverse a contar lo que había vivido. Decía que el pastor Naasón no predicaba la palabra de Dios, sino la de algo más antiguo y oscuro. Relató que lo había visto en el sótano, de pie frente a un círculo de símbolos dibujados con sangre, murmurando palabras incomprensibles mientras las velas chisporroteaban solas. Juraba que, en ese instante, un par de ojos brillantes habían aparecido en la penumbra detrás de él. Cuando Clara intentó denunciarlo, desapareció. Días después, su cuerpo apareció colgado en el campanario, con la lengua fuera y los ojos arrancados. El pueblo entero quedó paralizado de miedo, pero nadie se atrevió a enfrentar al predicador. Las cosas empeoraron. En los meses siguientes, más feligreses fueron cayendo bajo su influencia. Algunos empezaron a comportarse como si estuvieran poseídos, murmurando sus sermones en voz baja incluso fuera de la iglesia, caminando en trance por las calles, golpeando las puertas de las casas de noche. El pueblo entero se convirtió en una extensión de su culto macabro. Una noche de tormenta, un grupo de hombres decidió entrar a la iglesia para descubrir la verdad. Armados con machetes y linternas, forzaron la puerta y bajaron al sótano. Allí encontraron al pastor Naasón, rodeado de sus seguidores más fieles, todos arrodillados y con los ojos vendados. En el centro del círculo, había un cuerpo humano desangrado, y Naasón recitaba en una lengua que no pertenecía a este mundo. Los hombres intentaron detenerlo, pero fue inútil. Una ráfaga de viento helado apagó las linternas y, en la oscuridad, juraron escuchar risas que no eran humanas. Cuando lograron salir, solo uno sobrevivió para contar lo ocurrido. Los demás nunca fueron vistos otra vez. El sobreviviente huyó del pueblo, pero antes de irse, advirtió a todos: el pastor Naasón no es un hombre, lo que habita en esa iglesia es algo más.
Desde entonces, la iglesia quedó abandonada, aunque algunos aseguran que aún se escuchan las campanas sonar solas en las madrugadas, seguidas de un murmullo grave que repite sin descanso: el pastor Naasón aún guía a su rebaño.